Muy bien chicos, y esta clase vamos a ver listas enlazadas dobles. Ya habíamos visto listas enlazadas simples en la anterior clase. Y pues, ¿qué son las listas enlazadas dobles? Bien, las listas enlazadas dobles, y al igual que las listas enlazadas simples, también son una estructura de datos genérica que se puede utilizar para muchos propósitos. Pero a diferencia de la lista enlazada simple, presenta algunas nuevas características. Bien, en este caso no es una lista enlazada secuencialmente en una sola dirección. Esta vez está enlazada en dos direcciones, y es bidireccional. Además de que cada uno de estos nodos, por ser bidireccional, es que cada uno de estos nodos requiere de dos campos para que me permita enlazarme con los otros nodos, tanto a la derecha como a la izquierda. Básicamente eso. Bien, podríamos también destacar que en este caso existen dos punteros que apuntan, más bien dicho, dos nodos que apuntan a nulo. ¿Ya? El primer y el último nodo apuntan a nulo. Además, y por estas mismas razones, existen dos nodos raíz. ¿Ya? Y ambos nodos raíz apuntan tanto al principio como al final de la lista. De hecho, no hay un principio y un final, por así decirlo, ¿no? Porque al ser una lista enlazada doble, tiene dos principios y dos finales, ¿no? No sé si se entiende. Y a la vez el mismo principio que existe, el primer nodo que existe, también es el último nodo que existe, o sea, viéndolo de dos direcciones. Es un poco confuso. Pero si nosotros vemos esto de izquierda a derecha, para nosotros sigue siendo una lista simple, pero que tiene ahora otra lista simple puesta aquí mismo, pero que va de derecha a izquierda ya también, ¿no? Es decir que, como habíamos dicho, existen dos nodos cabecera, dos punteros, en otras palabras, dos punteros que apuntan a los primeros nodos, ¿sí? Ambos, el que tiene el valor de 6 y el que tiene el valor de 75, serían los nodos iniciales, ¿no? Y también serían los nodos finales, porque ambos apuntan a nulo. Bien, entonces, ¿cuáles son las nuevas características de estos nodos? Sigue teniendo la parte de información, pero en este caso tiene dos nuevos punteros. Un puntero anterior y un puntero siguiente. ¿Ya? El puntero siguiente sigue yendo hacia la derecha, ¿no? O sea, de izquierda a derecha. Y el puntero anterior podríamos decir que va de derecha a izquierda. O sea, en el código se interpreta de otra forma, pero aquí de manera gráfica diríamos que va de izquierda a derecha uno y el otro de derecha a izquierda, ¿no? Entonces la estructura del nodo ya se modifica aquí un poquito, tiene esos nuevos campos y podemos hacer las mismas operaciones que hemos hecho con las listas enlazadas simples, solo que con unas cuantas modificaciones. Entonces abriremos nuestro JCreator, quienes están ahorita con el JCreator, y vamos a crearnos tres archivos, ¿ya? De manera rápida vamos a crearnos un Java Class, ¿ya? Vamos a Java Class. Y nuevamente aquí mi directorio siempre me bota en C. Y esto es lo que me hace perder un montón de tiempo. Ahí vamos. En ejercicios vamos a crear una nueva carpeta que se llame clase 9. Esta es nuestra clase 9. Y le damos OK. Y a ver, esta se va a llamar lista doble. Le damos en Finish y nos crea nuestra lista doble. Luego creamos un nodo, una clase nodo, le damos en Finish y nos crea una clase nodo. Y finalmente vamos a crear una main class para poder ejecutar esto. Y como siempre, nuestra main class se va a llamar principal. 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 Y ahí está nuestra clase principal. Vamos a volver a construir nuestro nodo de cero, solamente para recordar. Recuerden que la clase nodo no tiene muchos datos, ¿no? De hecho es una clase bastante pequeña. La clase nodo representa esta pequeña cajita naranja que tenemos ahí, ¿no? Que para la lista simple más bien
era una cajita más chiquita, o sea, solamente tenía la información y el valor de siguiente, ¿no? En este caso va a tener más información, va a tener dos punteros, uno anterior y uno siguiente. Bien, entonces de la misma forma vamos a crearnos este nodo con su campo información de tipo entero, ¿ya? Entonces tenemos inf nuevamente, que se llame inf, no int. Luego tenemos el nodo siguiente y el nodo anterior. Bien, entonces tenemos ahí esos dos nodos. Cuando nosotros creemos un nuevo nodo, le vamos a pasar por parámetro en su función constructora un valor. Le pondremos valor y le vamos a decir dentro de la función constructora que la parte de información va a ser igual al valor. O sea, cuando nosotros creemos un nuevo nodo, se va a crear con esto, con esta información que le pasemos por parámetro y con la parte siguiente apuntando a nulo y con la parte anterior apuntando también a nulo. Y eso es todo, ¿no? Ahí tenemos ya nuestra clase nodo creada, bastante chiquita, solo son 10 líneas de código. Y ahora sí vamos a nuestra clase lista doble. Bien, y en lista doble vamos a tener inicialmente un nodo que, de hecho, ya vamos a tener dos, pero veámoslo con calma. Vamos a tener un nodo R1 que va a ser igual a nulo y vamos a tener un nodo R2 que es un nodo que va a ser igual a nulo también. Muy bien, entonces como habíamos dicho, nuestra lista doble tiene dos punteros iniciales, dos punteros raíz, y se van a llamar R1 y R2. Pueden llamarse así, pueden llamarse como quieran ustedes. Y cuando nosotros creemos nuestra lista doble, que se cree, de hecho, a ver, esto lo pondremos así vacío nomás, así vacío, ¿sí? Solo declarados. Y cuando creemos nuestra lista doble, se va a crear con el R1 igual a null, o sea, ahí recién, ¿no? Y con el R2 igual a null también. Muy bien. Voy a acercar el micrófono un poquito. Y luego tenemos, ya luego de nuestra función constructora, vamos a poner una función para poder añadir. Y en listas simples nosotros habíamos visto cómo añadir al principio, cómo añadir al final y cómo añadir en forma ordenada, ¿no? Bien, en este caso vamos a ahorrarnos un poquito eso y vamos a hacer el avance un poco más rápido. Y solamente haremos añadir en orden, ¿sí? Add orden, que se llama nuestra función. Y el parámetro que nosotros le vamos a pasar en este caso va a ser un valor entero que se llame valor, ¿sí? Puede llamarse valor también. ¿Ya? Este va a ser el valor que vamos a agregar. Ya, entonces primero nos crearemos nuestro nodo. Ya, nodo nuevo va a ser igual a new nodo. Recordar que nodo es una clase. Y aquí estamos haciendo referencia a su función constructora. Y le vamos a pasar por parámetro el valor valor, ¿sí? Es decir, el valor con el que queremos que se inicie nuestro nodo. Es decir, se va a iniciar con el puntero anterior apuntando a nulo, con el puntero siguiente apuntando a nulo y con su valor del medio, el valor que nosotros le pongamos. Puede ser 6, puede ser 31, cualquier valor, ¿no? Y así es como se va a crear nuestro nodo, ¿no? Y ahí hacemos eso. Y ahora sí, hagamos cómo añadir en orden, que de hecho es bastante similar a nuestra función de añadir en orden de listas simples. Y hagámoslo, ¿ya? Inicialmente vamos a preguntar si la lista doble está vacía. ¿Cómo sé que esta lista doble está vacía? De hecho hay dos formas de saberlo. ¿Y cuáles son esas formas? Bien, podríamos preguntar al igual que en listas simples si si la raíz es igual a nulo, ¿no? Si la raíz es igual a nulo, entonces pues está apuntando a nada y la lista está vacía, ¿no? Podemos decirle, en el caso de las listas dobles, si R1 es igual a nulo o si R2 es igual a nulo, o sea, cualquiera de los dos, ¿ya? Aquí podría ser un poco más grande la consulta y decirle o mejor dicho, ¿no? Y R2 es igual a nulo, pero es indiferente, basta que uno de ellos esté apuntando a nulo y ya sé que la lista está vacía, ¿ya?
Podemos dejarlo así o no, ¿sí? Podemos solamente preguntar uno de estos, es igual. Pero si quieren estar totalmente seguros, entonces podemos dejarlo así, ¿no? Bien, entonces una vez que hemos creado nuestro nodo y sabemos que nuestra lista está vacía, vamos a agregarlo. ¿Y cómo agregamos ese nodo? Aquí ya tenemos algunas consideraciones, que de hecho no son muchas. Vamos a decir que R1 ya no va a apuntar a nulo, ahora va a apuntar al nuevo. Luego el R2 también va a apuntar a nuevo. ¿Notan? Ambos punteros. Uy, no sé dónde. En estos momentos extraño mucho la pizarra. No sé si esto tiene pizarra, nunca lo he probado. Tiene pizarra y se podrá usar. Aquí dice pizarra, pero ahí no, por ahí se arruina. A ver, que siempre. Empezar a utilizar una nueva pizarra. A ver. Crear jam, dice. No sé si lo están viendo. No sé si se ve. Oh, qué bonito. ¿Y se puede ampliar? No, no se puede ampliar. Ah, se puede. ¿Están viendo esta pizarra, chicos? Sí, ¿no? Sí, se ve. Ya. Oh, qué genial. Ya. Ya. Bien, bien, bien. Ajá. Ya, entonces, ¿qué estamos explicando? Hasta ya me he perdido. Bien, por un lado tenemos nuestros dos punteros, que no sé si le puedo poner aquí. Nuestros dos punteros, ¿ya? R1 y R2, respectivamente. El primero es R1 y el segundo es R2. Luego tenemos nuestro nodo, que me gusta a ver. Digamos que este es nuestro nuevo nodo, ¿no? Que nos estamos creando. Este nodo tiene su parte siguiente y su parte anterior. Y ambas partes están apuntando, que no sé cómo poner una flechita aquí. Lo vamos a dibujar. Este R1 tiene dos partes. Una parte anterior. Qué pulso más feo. A ver así. Una parte anterior y una parte siguiente. Y ambos están apuntando a null, ¿no? O puedo agregar un texto. Y ambos están apuntando a null. Este de aquí también está apuntando a null. Bien, así es como lo tenemos ahorita. Luego tenemos la raíz 1. Y luego aquí tenemos la raíz 2. Y eso es todo, eso es lo que tenemos. Entonces R1 está apuntando a nulo ahorita, ¿no? Ambos están apuntando a nulo, o sea, y a nada. Eso es lo que hemos dicho. Y ahora al agregar el primer nodo, lo único que tenemos que hacer pues es decirle que el R1 ahora va a apuntar al nuevo valor, que digamos un 6 hemos agregado. Y luego el R2 también va a apuntar a este nuevo nodo, ¿no? Y ahí tenemos nuestro nodo ya creado. Con el primer elemento añadido no tenemos que hacer nada más. De hecho es bastante simple en este caso. Y donde se nos hace ya más complicadito es acá. Y ahí tenemos esto entonces. Continuemos. Ahora, ¿qué pasa en el caso en el que quiero añadir ya más nodos? Bien, entonces para eso vamos a aplicar la misma analogía que estábamos haciendo con las listas simples, que si recuerdan utilizábamos dos nodos, ¿no? O dos punteros más bien. Vamos a poner un PTR1 y un PTR2. Ambos separados por una coma. Y le vamos a decir que ambos van a empezar, puede empezar en R1 o en R2, dado que es una lista simple, ya tiene dos principios, ¿no? Que empiece en R1 para que se nos haga a nosotros bastante familiar. Y de la misma forma este va a empezar en R1, ambos van a empezar en R1. Y luego lo vamos a recorrer y posicionar estos punteros en el lugar donde deberían estar, de tal manera de que yo pueda poner el nuevo valor que quiero poner en la posición correcta. Entonces aquí vamos a decir si el puntero 2 es diferente de nulo, entonces vamos a seguir recorriendo esto, ¿ya? Y luego si el puntero 2 o el puntero 1, a ver, veamos esto un poco, a ver, el puntero 1, creo, o el puntero 2,
Bien, a ver, el puntero 2. Si me estoy equivocando lo vamos a corregir. No recuerdo muy bien. Vamos a decir si el puntero 2 en su parte de información es menor al valor que estoy evaluando, al valor que quiero añadir. Entonces, si es menor este valor al valor que quiero añadir, entonces voy a seguirme moviendo hasta que el puntero 2 sea mayor. Cuando el puntero 2 sea mayor, entonces ya voy a tener la posición en la que la quiero añadir, ¿no? Entonces aquí no voy a hacer más que recorrer esas posiciones. Puntero 1 va a ser igual a puntero 2, que esto es ya algo que ya habíamos hecho, de hecho no varía mucho. Y luego puntero 2 va a ser igual a puntero su parte siguiente. De esa manera ambos ya dejan de ser diferentes. Al principio eran iguales. Y luego aquí voy a preguntar, si el puntero 1 sigue siendo igual al puntero 2, entonces esto significa que sigo en el principio. Sigo en el principio. Y si sigo en el principio significa que tengo que añadir el dato al principio, ¿no? Ah, bien, entonces ¿qué pasa en ese caso? Tengo borrador aquí, no sé si este es el borrador. Uy, qué genial. Esto desaparece. Ah, qué bonito. Es como un rayito, ¿no? Como si estuviera apuntando a esto de aquí. Ah, qué genial. Perdón, chicos, me estoy un poco jugando con esto. Es la primera vez que lo estoy viendo, esta herramienta. Ah, qué bien esto. Ya. Bien, voy a marcarlo como estaba esto para seguir explicando eso. Entonces inicialmente esto lo tenemos así, ¿ya? Ahora queremos agregar un nuevo nodo. ¿Ya? Queremos agregar un nuevo nodo. Y el nodo que queremos agregar en este caso se va a agregar al principio. Ya estamos diciendo que si ptr1 y ptr2 valen lo mismo, entonces lo voy a agregar al principio. ¿Ya? Fíjense esto del ptr1 y el ptr2. Este es el ptr1 y este es el ptr2. ptr2. Ambos empiezan apuntando al principio, ¿sí? A R1. Y R1 apunta a este nodo. Entonces ambos son iguales, ¿notan? Entonces si ambos son iguales, luego de haber recorrido este bucle, que aquí cambian, ¿no? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si son iguales, significa que no ha entrado al bucle en ningún momento. En ningún momento. Y el valor que estoy evaluando dentro de mi ciclo, que es en este caso el 6, es mayor, sí, porque no se cumple esto, es mayor al valor que quiero agregar. Es decir, que digamos yo el valor que quiero agregar es un 3. Es un 3. Ahí está mi 3. Y quiero agregar a este 3 ahí. Entonces 6 es mayor que el 3, no es menor, entonces por tanto se sale de este while y pasamos a hacer esta consulta. Puntero 1 es igual a puntero 2. Sí, entonces si son iguales significa que el dato que quiero añadir debo añadirlo al principio, o en otras palabras a la izquierda, ¿no? Ya habíamos dicho que no hay un principio como tal. Ya, entonces lo queremos agregar ahí. Bien, entonces para eso vamos a ver cómo ponerlo al principio. Ya, para eso vamos a borrar un poco esto. No sé si lo puedo ampliar esto. En chiquito este borrador. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos que debo hacer? Que aquí ya son más pasos. Ya me voy a olvidar de estos punteros. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Voy a decirle primero, y vamos a recordar que esto también tiene una posición anterior también, y una S de siguiente. Y vamos a hacer las conexiones, ¿ya? La parte siguiente de este nuevo nodo tiene que apuntar al 6. Entonces, ¿cómo yo hago que apunte al 6? Si recuerdan, teníamos antes esta conexión de R1 que apuntaba al 6. Entonces vamos a decirle que el nuevo, que este es el nuevo, ¿no? Este es el nuevo. Nuevo, su parte siguiente, va a apuntar a 6. No, pero ¿cómo? R1 apunta a 6. Y R2 también apunta a 6. Bien, pero en el caso de R2 es diferente. Puede que haya más nodos al final, así que R2 no me sirve. R1 sí me sirve. Entonces vamos a decirle nuevo, su parte siguiente va a apuntar a R1. Básicamente eso, ¿no? ¿Lo ven?
a R1, porque R1 apunta a B. Y entonces nuevo va a ser igual, y vamos a hacerlo paso por paso. Nuevo es igual, perdón, nuevo, su parte siguiente es igual al R1, ¿no? Eso es lo que le estamos diciendo. R1 apuntaba a esto, entonces el nuevo, su parte siguiente, va a apuntar a lo que estaba apuntando R1. Y listo, ahí está. Luego de este valor, o sea, este puntero, este nodo de aquí, su parte anterior ya no tiene que apuntar a nulo. ¿A dónde tiene que apuntar? Ahí, ¿no ven? O sea, al nuevo. Este es el nuevo. ¿Y cómo hacemos que apunte ahí? Si recuerdan, estos dos punteros siguen apuntando a ese nodo. A ese nodo. Bien, entonces podríamos decirle eso. R1, perdón, sí, también funciona R1. No va a funcionar. Le vamos a decir puntero 1 o puntero 2 porque son iguales. Su parte anterior, es decir, ant, va a ser igual a nuevo, ¿no? Y con eso ya lo estamos apuntando. Así, de esta forma yo borro esta conexión, esto ya no existe. Y ahora tengo que a anterior apunta al nuevo, ¿no? Este es el nuevo. Listo. Pero este R1 sigue apuntando aquí. Ahora tiene que apuntar al nuevo. Entonces R1 va a ser igual a nuevo, ¿no? R1 va a ser igual a nuevo. Muy bien. Bien, con eso ya tenemos todo conectado. De hecho ya está todo, porque de esto, del nuevo, su parte siguiente ya está apuntando a nulo. Recuerden que cuando yo me creo el nodo, que aquí me estoy creando el nodo, ¿no? Cuando yo me creo el nodo, si vamos a la clase nodo, la parte siguiente y la parte anterior de este nodo ya están apuntando a nulo, ¿no? Solo que en siguiente ya lo he transformado a su posición. Y listo. Ya hemos agregado el puntero. Bueno, perdón, el nuevo nodo, ¿no? Al principio. Ya, pero ahora hagamos los demás un poco más rápido, ¿no? Estamos tardando un poco acá. Solo era para que se entienda esto de las conexiones, que en este caso ya hay más conexiones. Ahora, en el caso en el que puntero 2 y puntero 1 no sean iguales, puede que pase algo así, ¿no? O sea, si no son iguales, dice que no están apuntando al mismo elemento estos. Entonces digamos que el puntero 1 está apuntando a este elemento, ¿ya? Así estamos. Bien, y vamos a hacer una adición al medio. En este caso vamos a agregar, y esto no sé si se puede borrar. Ya. Y así se borró. Pero de hecho yo no quería que se borre, que se venga aquí. Y esto lo vamos a borrar. No, prefiero la pizarra. Hay que acostumbrarse, ¿no? Nuevas herramientas. Bien, ahora queremos agregar un nodo al medio. En este caso pasa que queremos agregar un nodo al medio. Si puntero 1 y puntero 2 no son iguales, o sea, caso contrario, puede pasar dos cosas. Uno, que tenga que agregar el nodo al medio, ¿ya? O otro, que el puntero 2 ya sea igual a nulo. Digamos que el puntero 2 se ha ido hasta el final. Se ha ido hasta el final, ¿ya? Entonces en ese caso tendría que agregar al final. Entonces preguntaremos, ¿voy a agregar al medio o voy a agregar al final? Entonces preguntamos, ¿cómo preguntamos eso? Vamos a decirle si puntero 2, o sea el R2 mejor, no, puntero 2 es, ¿no? PTR2, si el puntero 2 es diferente de nulo, ¿qué significa eso? Este puntero 2 es diferente de nulo ahorita, entonces tengo que agregar al medio, ¿no? Y ahí digamos que el dato que voy a agregar aquí al medio va a ser un 5, ¿no? Que sería entre 3 y 6. Bien, entonces ¿cómo voy a agregar yo este 5 ahí al medio? Ahí. Creo que el mouse de la laptop es más sensible, o sea, más fácil de manejar que el otro mouse. Ya, sí. Ahora sí, con esto puedo escribir hasta A y S. Ya, entonces estamos en este caso. Vamos a agregar al medio. Y ahí para agregar al medio ya tenemos mis dos punteros ahí que están apuntando uno antes y otro después. Entonces ya está medio fácil la conexión, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos empezar por donde quieran. Podemos decirle puntero 1, su parte siguiente. Ahora va a apuntar al puntero nuevo, que este es el nuevo, ¿no? Recordar que este es el nuevo.
Este es el nuevo. Qué feo. Este es el nuevo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? No es más que decirle eso mismo, ¿no? Puntero 1 va a ser igual. Puntero 1. Punto siguiente, ¿no? Su parte siguiente va a ser igual a nuevo. Ya está, con eso lo conectamos. Su parte siguiente va a ser igual a nuevo. Muy bien. Luego, ya que estamos con puntero 1, vamos a decirle que nuevo, su parte anterior, va a ser igual al puntero 1. Entonces, nuevo, su parte anterior, va a ser igual al puntero 1, ¿no? Ahí está el puntero 1, entonces ahí, ¿no? Luego, es que aquí son flechitas, quisiera usar una flechita, pero a ver, otra clase. Luego vamos a borrar esto de aquí. Y le vamos a decir, del puntero 2, su parte anterior, va a apuntar, de hecho no, está un poquito feito, va a apuntar a nuevo también. Entonces también hacemos eso. Puntero 2, su parte anterior, va a ser igual a nuevo. Y luego, nuevo, su parte siguiente va a ser igual a puntero 2, ¿no? Ya se debió entender. El nuevo, su parte siguiente va a apuntar al puntero 2, ¿no? Y ahí está, ya tenemos todo conectadito y ahí se conecta al medio. Ahora, ¿qué pasa si quiero agregarlo al final? Si quiero agregarlo al final, pues pasa el caso en el que vamos a un texto. Y ahora este va a ser, digamos, el puntero 1. Este va a ser el puntero 2. Y esto lo vamos a borrar. Ya. Luego el puntero 2 está apuntando a nulo, ¿no? Ahora el puntero 1 apunta a 6 y el puntero 2 apunta a nulo. ¿Cómo yo agrego un elemento al final? Es casi similar a agregarlo al principio, porque recuerden que tenemos dos principios y dos finales, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir lo siguiente. Nuevo, su parte siguiente, va a ser igual, digamos que tenemos otro nuevo, pero ya no lo vamos a dibujar. Yo creo que ya se entiende con lo que ya hemos dicho, ¿no? Y de hecho no es su parte siguiente, es su parte anterior, ¿no? Nuevo, su parte anterior va a apuntar a lo que está apuntando la raíz 2. La raíz 2 está apuntando a este elemento, entonces su parte anterior del nuevo va a apuntar a este elemento. Luego la parte, ya que estamos con ese elemento sería el puntero 1, ¿no? Puntero 1, entonces su parte siguiente va a apuntar a nuevo. Va a apuntar a nuevo, su parte siguiente. Y luego, nuevo, su parte siguiente ya apunta a nulo, entonces no es necesario decir eso. ¿Ya? Pero sí vamos a decir que R2 ya no va a apuntar a este elemento, sino va a apuntar al nuevo que yo ponga por acá, ¿no? Aquí vamos a utilizar esto. Este cuate va a apuntar al nuevo nodo que yo me ponga por acá. Entonces R2 va a ser igual a nuevo. Y pare de contar. Sí, eso es todo. Ajá, sí. Puntero 1, su parte siguiente, puntero 1, su parte siguiente igual a nuevo. Y aquí tenemos pasos repetidos. Podríamos obviarlos, o bien no, solo es un paso. Y lo dejaremos así. Y así es como añadimos en orden. Vamos a verificar esto. Haciendo la función para el recorrido. Entonces hacemos public void mostrar. Vamos a hacer una función para mostrar, en la que vamos a tener un nodo para recorrer que se va a llamar ptr y va a ser igual a r1. Pero en este caso tenemos dos tipos de recorridos, dado que es una lista doble. Tenemos cómo mostrar de izquierda a derecha y cómo mostrar de derecha a izquierda. Primero hagamos de izquierda a derecha. Entonces le vamos a decir while y vamos a decir mientras el puntero sea diferente de nulo, y ahí hacemos nuestro recorrido.
Puntero va a ser igual a puntero su parte siguiente. Puntero va a ser igual a puntero a su parte siguiente. Y por cada puntero que nosotros recorramos vamos a hacer un system.out.print. Y vamos a mostrar nuestro elemento, que es puntero en su parte inf. Más puede ser una flechita en doble dirección. Sí. Ya. Y al final un salto de línea. System.out.print ln. Y ya. Vamos a copiar esta misma función para hacer nuestra función demostrar de derecha a izquierda. De derecha a izquierda vamos a empezar en la raíz 2 y en lugar de ir al puntero su parte siguiente vamos a ir a puntero su parte anterior, ¿no? O sea, de derecha a izquierda. Listo, y tenemos estas dos formas de mostrar. Ahora vamos a nuestra función principal y vamos a ponernos nuestros imports primero. Import java.util.asterisco, todo de una vez. Vamos a borrar los comentarios. Y ponemos nuestro escáner, ¿no? Scanner in es igual a new scanner system.in. Muy bien, luego tenemos, vamos a agregar en elementos nuevamente lo mismo que hicimos las clases pasadas. Tenemos n, vamos a tener un i también, ya. Y luego vamos a decir que n va a ser igual a in.nextInt. NextInt. Y luego vamos a poner nuestro for. Vamos a poner un for ahí por default. Vamos a borrar este int. Y vamos a decirle que hubiera este n. Luego vamos a leer aquí n valores en una variable a. Va a ser igual nuevamente a in.next. NextInt. Leemos los valores y lo vamos a agregar a nuestra lista doble. Entonces creémonos nuestra lista doble. Y se llama lista doble. LD de lista doble. O el nombre que ustedes quieran. Lista doble. Y no le pasamos ningún parámetro. Así nomás. Y ahora aquí añadimos valores. LD. Añadir en orden el valor de a. Y luego vamos a mostrar ld.mostrar de izquierda a derecha. Y incluso podemos poner aquí un mensaje system.out.print. No, sabía un mensajito para hacerlo esto rápido, pero no me acuerdo. A la otra clase les digo ya. Hay una forma de poner todo esto más rápido, una abreviación. Ahorita no la recuerdo, pero si alguien la sabe, sería bueno que nos la diga. Por 5 puntos. A ver, si hagamos una breve participación, existe una abreviación para yo poder todo esto más rápido sin necesidad de escribirlo. Ahorita yo no me acuerdo, pero si alguien recuerda, me dice y más 5 puntitos. ¿Ya? Bien, entonces. ¿Cómo? Control Enter. Control Enter. Quiere que le aparezca. Si no se acuerda. O sea, existe una forma de poder hacer esto más rápido. La parte del system.out.print. Sin necesidad de yo escribir todo eso. Claro, a medida que voy escribiendo. Si escribe South y aprieta Tab, se llena. South. Sí, sin mayúscula la S, minúscula. Yo hago en NetBeans, y con eso yo siempre completo así. Ya, entonces la ayuda es para JCreator. ¿Quién se acuerda en JCreator? Sabía, no me acuerdo. Ya, pero volvamos.
Ah, bien, NetBeans. Sí, sí, sí. Tiene estas ayudas que a veces existen, están en función al editor que están utilizando, ¿no? Si esto lo hacemos en otro editor, por ejemplo, ya no me va a botar muchas de las ayudas que tiene el JCreator. De hecho, esta clase quería hacerlo en otro editor, para que vean que no es necesario utilizar necesariamente el JCreator. Y para programar en cualquier lenguaje no necesitan específicamente, ¿no? A menos que lo requiera, ¿no? A menos que lo requiera. Por ejemplo, si estoy haciendo una aplicación en Builder, necesito utilizar Builder, ¿no? Porque tiene sus herramientas de botones y otras cosas. Ya, pero esto no viene al caso. En otro momento vamos a hablar de eso, ¿ya? Ya continuamos. Entonces ahí tenemos nuestros, vamos a decirle acá, mostrar de izquierda a derecha. Ahí tenemos. Y luego vamos a mostrar de derecha a izquierda. Y nuestra función va a cambiar, va a ser la de mostrar de derecha a izquierda, ¿no? Bien, ejecutemos esto y vamos a ir depurando errores si los hubiera. Y si hay errores. En vez de poner puntero he puesto PRT, creo. Y me dice que tengo el error. A ver, veremos en qué línea. En la línea 17. Y precisamente, ¿no? PRT le he puesto ahí y era PTR. Tal vez haya otro. Mejor que no los busque en lugar de nosotros estar buscando. Ya, sí, ya no hay más. Vamos a agregar 5 valores. Vamos a agregar un 3, un 7, un 1, un 8, un 4. Ay, no, ya, un 34. Ya. 1, 3, 7, 8 y 34. Sí, me está agregando en orden. Y aquí incluso ya podríamos ver a una de las utilidades de utilizar una lista doble. ¿Y cuál sería una de sus utilidades, dirían, no? Pues una de sus utilidades aquí ya podríamos ver que es mostrar una lista ya en forma ascendente y también en forma descendente, ¿no? Noten que aquí estamos mostrando en forma descendente al recorrerlo al revés a mi lista. Con esto ya me estoy ahorrando un montón de cosas, ¿no? Antes para mis listas simples tenía que hacerme otra función para poder ordenar en forma descendente, ¿no? Creo que lo hicimos, ¿no? Entonces, si recuerdan, ahí hay una desventaja, ¿no? Y ahí tenemos construida nuestra primera lista doble. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo agrego valores repetidos? Que es una de las cosas que habíamos dicho que se podría llegar a preguntar en algún momento. Es, en vez de agregar los valores, o sea, que me cuente cuántas veces estos valores se repiten, ¿ya? Bien, entonces aquí ya vamos a hacer una aplicación, ¿ya? Y la pregunta es la siguiente. La vamos a poner acá. No, de hecho, aquí abajito lo pondremos, ¿ya? Construir una lista doble que no permita datos repetidos. Vamos a hacerlo paso por paso y después de hacer eso nosotros vamos a decir lo mismo. Construir una lista doble que no permita datos repetidos, una lista doble que no permita datos repetidos y que cuente cuántas veces se añadió un dato. Se añadió un dato existente. Valga ahí la redundancia, un dato existente. ¿No? ¿Qué significa todo esto? Digamos yo agrego el 2. Entonces el 2 está en mi lista y está una vez. Entonces eso es lo que nos está diciendo el inciso 2, ¿no? Luego yo voy a agregar a la misma lista otro 2. Y luego otro 2. Existen 3 2, ¿no? Entonces yo quiero que en mi lista, además de decirme que esto está feo, de hecho,
además de decirme qué datos existen dentro de la lista, quiero que me diga cuántas veces ese dato he intentado agregar. Digamos el 5, ¿no? Ahí está el 5, y que me diga otro valor que diga 1, digamos. El 5 se ha agregado una vez, pero si yo vuelvo a agregar el 5, entonces en lugar de agregar otro nodo, me va a incrementar a su contador. Y ya no va a ser 1, sino ahora va a ser 2. Ya, eso es lo que vamos a hacer. En otras palabras, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Cada nodo en sí, cuando se cree, se va a crear con un valor inicial, con un contador de 1, ¿no? Pero si digamos yo quiero volver a agregar el 5, pero el 5 ya existe, y hemos dicho que no va a admitir repetidos. Pero en lugar de crear otro nodo, voy a decir, si el 5 ya existe, qué bonito esto, lo puedo girar. Si el 5 ya existe, entonces, ya existe el 5, entonces su contador más, listo. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer, contador más. Bien, hagamos eso. Sí, puede llegar a ser en algún punto una pregunta. Muy bien. Esto no significa 5 a la 2, ¿ya? Significa las veces que se repite el 5. O un determinado elemento. Bien, hagamos primero la primera, ¿ya? Construir una lista que no permita datos repetidos. Que no permita datos repetidos. ¿En qué nos hemos metido? Esto nos va a complicar un montón. No un montón, sí, pero sí nos va a complicar algo. ¿Por qué? Porque para yo saber si ese valor se repite dentro de la lista, digamos el 6, quiero agregar el 6. Entonces tengo que recorrer la lista hasta encontrar ese valor. Y si el valor no existe, recién lo puedo agregar. No sé si me explico en esa parte. O en lugar de recorrer toda la lista, intento agregar el valor. Y luego cuando encuentre un valor que sea igual a este, ya no lo agrego. Pero si no encuentro un valor que sea igual a este, entonces sí lo agrego. Un poco complicado, ¿no? Bien, hay varias formas de hacer esto. Las vamos a hacer de las dos formas, sí, porque yo considero que es un problema que sí en algún punto sí podría preguntar. Sí, podrían llegar a preguntar, chicos, haremos esto. Y entonces vamos a copiar esta misma función, porque esta la vamos a modificar, ¿ya? La función de añadir en orden. Y ahora vamos a decirle aquí, añadir en orden no repetidos. De hecho, esta es una aplicación más para árboles que vamos a ver más adelante. Y ya vamos a ver por qué es para árboles, porque aquí se nos hace muy complicado. Ya, entonces una opción es primero buscar el elemento, ¿no? Como habíamos dicho, aquí vamos a poner. Una opción es primero buscar el elemento. Y una vez que hemos encontrado este elemento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar si existe. Si existe, entonces no agregar. Y si no existe, entonces pues agregar, ¿no? Básicamente eso. Sencillo, fácil de entenderlo, ¿no? Es básicamente buscar. Y si no existe, entonces pues no agregar. Y si no... Bueno, si existe, no agregar, y si no existe, entonces pues, le agregamos, ¿no? Y entonces para esto necesito, además, una función para buscar, ¿no? Nos haremos un buscador. Public void buscar. Vamos a buscar. ¿Y esto por qué? Ahí es. Vamos a buscar este valor. Que podría ser un nombre, podría ser un entero, cualquier valor. ¿Y cómo buscamos? Pues sencillamente habría que recorrer todo la lista, ¿no? Y para eso utilizamos nuestra función de recorrer que ya tenemos, que es la función de mostrar, ¿no? Y en lugar de mostrar datos, vamos a solamente recorrerla. Y vamos a recorrer esto mientras esto sea diferente de nulo y el valor que estoy buscando sea diferente de puntero en su parte de información, ¿no?
Luego vamos a preguntar acá si el puntero, perdón, si el valor, no, de hecho así, si el puntero es diferente de nulo, significa que he encontrado el dato. He encontrado el dato. Entonces le vamos a decir, esto nos va a retornar un true o un false, o la posición también, pero como no es un array, entonces eso no me sirve. Un boolean que me retorne. Y me diga return true, ¿no? De encontrado. O hemos encontrado el valor. Caso contrario, return false. Uy, pero todo esto es muy largo de preguntar. Todo esto lo podemos resumir. De hecho, lo vamos a dejar así. Y podríamos aplicar esto o aplicar lo siguiente. Return, y fíjense aquí, fíjense esta parte. Return puntero diferente de null. O creo que ya hemos hecho así consultas, ¿no? En lugar de hacer todo esto, vamos a preguntarle. Si puntero es diferente de nulo, entonces me va a retornar un true. Estamos básicamente retornando una consulta. Puntero diferente de null, true. Puntero igual a true, false, ¿no? False. O sea, si esto no se cumple, false. Si esto se cumple, true. Es lo mismo que lo de aquí arriba. Sí, ¿no ve? ¿Cuál preferimos usar? Este, ¿no? Sí, este es mejor, así más cortito. Menos código, más rápido, menos tiempo. Y ahí está, buscar. Entonces con esto buscamos el elemento y nos va a devolver true o false si el elemento ha sido encontrado o no. Entonces en mi función de agregar no repetidos, simplemente vamos a agregarle esa condición y nada más. Vamos a decirle si buscar el valor me retorna true, o sea, todo esto ya me va a retornar true, no necesito preguntarle si esto es igual a true. Con eso es suficiente. Entonces, si esto es igual a true, vamos a hacer todo esto. Vamos a hacer todo esto. Esto debería tabularse, ¿no? Porque se ve feo. Entonces lo vamos a tabular. Ahí. Y si no, significa que el elemento... Perdón. Esto está mal planteado. A ver, nuevamente tenemos nuestra función buscar que busca el elemento. Y si encuentra el elemento me devuelve true. Y si no encuentra el elemento me devuelve false. Listo, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que está haciendo. Ahora, si al buscar el elemento encuentra el elemento, entonces no deberíamos agregarlo a la lista porque el elemento ya existe, ¿no? Entonces esto vamos a negarlo y vamos a decir si no encuentro el elemento, entonces recién lo agrego. Y si lo encuentro, entonces puedo soltar un mensaje. El elemento ya existe o sencillamente no hacer nada. No vamos a hacer nada. Y con esto ya funciona nuestra función de construir una lista doble que no permita datos repetidos. Entonces en lugar de utilizar aquí la función de addOrder, vamos a utilizar la función de addOrder repetidos. No repetidos. Luego le damos ahí. Y ahora verificaremos. Buscar val, me bota algunos errores y vamos a ir corrigiendo. Cannot find. A ver. Ya. Creo que le he puesto val y val no existe. No hay un val, no, hay un valor. Entonces valor. Luego le damos otra vez F5, pero bloqueamos el rayito y otra vez F5 y agregamos 6 elementos. Vamos a agregar el 4, el 8, el 9, el 5, el 4, el 9 y ahí están nuestros 6 elementos y debería agregar solamente 4 y precisamente no me está agregando los 4.
Sí, es una solución, no es una solución tan buena porque hago muchas iteraciones, es un poquito no óptimo el código, pero sí se podría optimizar un poco. Se los dejo de tarea. Tarea, chicos. No hay nomás. Otra función un poquito más sencilla. No, de hecho se va a complicar más. Bien, tenemos eso ahí. Ahora hagamos la siguiente. Construir una lista doble que cuente las veces que se añadió un dato. Bien. Entonces va a ser una modificación a lo que ya tenemos. Estamos buscando el valor. Si el valor no ha sido encontrado, entonces lo agregamos. Pero si el valor ha sido encontrado, que es caso contrario, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a adicionarle en una unidad a su contador. Pero para eso también debemos modificar la función nodo, la clase nodo, ¿ya? Y le vamos a agregar una nueva información. Además de esta información, vamos a decirle que va a tener un contador, que puede llamarse así, contador, ¿ya? Donde cuando nosotros creemos este nodo la primera vez, le vamos a decir que contador va a ser igual a 1, ¿sí? O sea, cuando se crea el nodo por primera vez, se va a crear con 1, ¿no? Es decir, todos estos nodos que ya existen, todos están una vez. Pero si yo quiero agregar uno de estos otra vez, ahí recién voy a actualizar ese nodo en específico en su campo contador más, ¿no? Muy bien, pero todos por defecto se crean con 1, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Ahora vamos a decirle que actualice eso cuando encuentre el valor. ¿Cómo hacemos eso para hacerlo más sencillo? Ya. Aquí al final lo podemos hacer. Sí, aquí mismo lo vamos a hacer en nuestra función de buscar. Ya. Y aquí vamos a preguntar. Aquí vamos a actualizar ya el contador en nuestra función de buscar. Es decir, nosotros vamos a buscar el valor y si encuentra el valor, entonces vamos a incrementar en una unidad a su contador. Y si no, entonces vamos a añadirlo. Sí, vamos a añadirlo. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, luego de buscar el valor, vamos a verificar si lo ha encontrado. ¿Cómo sabemos que lo ha encontrado? Si el puntero es diferente de null, significa que lo ha encontrado. Si es igual a null, significa que no lo ha encontrado porque ha ido hasta el final de la lista. Entonces, si es diferente de null, lo ha encontrado. Entonces, puntero, en su parte de información, es el valor que estoy encontrando. Luego, puntero, en su parte contador, va a ser más, ¿no? Y con esto estamos incrementando en una unidad. Y listo. Y luego retornamos a ver si ha sido o no ha sido encontrado. Con esto, con esta pequeña adición, estoy respondiendo a la segunda cuestionante. Muy bien. Ahora, además de ver en nuestras funciones de mostrar, además de ver la información, veremos también su contador. Y como vemos el contador, puntero.contador, ¿no? Y esto que me muestre entre paréntesis. Sí, ahí todo junto puede ser. Aquí un pequeño espacio que me muestre. Y aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Muy bien. Volvamos a ejecutar esto. Y ahora sí, añadiremos unos 10 datos. Añadiremos un 5, un 9, un 2, un 6, un 5, un 1, un 9, un 5. Y ahí tenemos 3, 6, 7, 8, un 2 y un 8.
Bien, y ahí tenemos. Mostrando de izquierda a derecha, tenemos que existe un 1, existen 2, 2, ¿no? 2, 2, existen 5, 3, hay solo un 6, hay un 8 y hay dos 9, ¿no? Y efectivamente eso es lo que hemos intentado añadir. Pero mi lista ya no me admite datos repetidos y en su lugar me cuenta cuántas veces he intentado añadir los valores, ¿no? Y de la misma forma mostrar de derecha a izquierda. Esta sería otra aplicación. No sé si tienen alguna duda sobre esta parte. Quizás algo que no se haya entendido con nuestras funciones que hemos hecho. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? ¿Se entendió? ¿No se entendió esta parte? Aquí vamos a anotar el enunciado. Dado dos punteros, PTR nomás lo voy a poner, que apuntan a dos nodos diferentes, coma, intercambiar, sí, intercambiarlos, sí, intercambiarlos, sí, eso nomás es, ¿no? Dado dos punteros que apuntan a dos nodos que son diferentes, no son los mismos nodos, intercambiarlos. Sencillo, no lo es, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque al igual que al adicionar elementos, pues existen casos especiales al momento de intercambiar estos elementos. Puede que uno de estos punteros esté apuntando al final. Entonces los cambios van a ser diferentes. Puede que otro puntero esté apuntando al principio. ¿Ya? Bien, lo que podemos hacer primero es definir estos dos punteros. ¿A dónde van a apuntar? ¿A dónde van a apuntar? Ya. A ver, luego de nosotros crear nuestra lista y hacer todo esto de aquí. Sí, aquí mismo lo haremos. Vamos a definir las posiciones en las que están estos dos nodos y vamos a mostrar estos dos elementos a los que están apuntando. ¿Ya? Hasta ahí haremos. Sobre esta misma lista. ¿Y cómo hacemos esto? Podemos buscarlo por los valores que tiene. ¿Ya? Sí, me parece bien. Ya. Entonces vamos a tener dos valores aquí, nuevos. Nos vamos a esta línea, la línea 7, y vamos a agregar X y Y, indicando que X va a ser un puntero y Y va a ser el otro. Pero son solo datos enteros para buscar estos elementos. Luego tenemos que X va a ser igual a in.nextInt y Y también. Y va a ser igual a nextInt. Luego voy a buscar estos elementos y voy a devolver esa posición en la que están. Podría utilizar mi función de buscar, pero no es el caso. Si no, no va a ser el caso porque esta función de buscar lo que hace además es incrementar mi contador. ¿Qué tal y si los encuentra? Y si lo encuentra me va a incrementar mi contador, entonces no me sirve. Pero la voy a reutilizar, ¿ya? Y que se llame... Ahí pueden ponerle el nombre que quieran, yo le voy a poner solo buscar. O le podemos poner search, lo que quieran. Search me parece mejor. En inglés es buscar, ¿no? Vamos a buscar el valor. Y una vez que encuentre el valor, que me diga, que me retorne el puntero, ¿sí? El puntero. No sé si el puntero sea bueno. A ver. Que me retorne... Ya, sí, el puntero. Nodo. Entonces esto en lugar de retornarme un entero, un booleano o algo, me va a retornar un puntero, o sea, un nodo. ¿Ya? Luego aquí nosotros le vamos a decir... ya, esto lo vamos a modificar también. Le vamos a decir si es que... si es que he encontrado este elemento
O sea, si puntero es diferente de nulo, significa que lo he encontrado. Y si lo he encontrado, voy a retornar este puntero. Bien, este puntero. Y si no lo he encontrado, entonces voy a retornar null. ¿No? Muy complicado de preguntar. Sí. ¿Qué pasa si no lo he encontrado? El puntero vale nulo, ¿no? Si es diferente de nulo, retorna el puntero. Y si es igual a nulo, retorna nulo. Y lógico, sí, o sea, demasiado sobrelógico más bien, ¿no? Entonces le pondremos return puntero nomás. Porque el puntero puede que valga nulo, ¿no? Entonces, o retorno el puntero o retorno nulo. Y es lo mismo, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Puntero es lo que retorna. Bien, entonces yo voy a buscar estos elementos, el X y el Y, y los voy a mostrar. Ya. Y voy a decir puntero 1, el puntero 1 es, y lo voy a poner de la lista doble punto buscar, o sea, dentro de la lista que yo ya he creado, voy a buscar el valor de X. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer para el segundo puntero. Y. No, le damos F5 y ponemos valores. Vamos a poner unos 6 valores. Y voy a poner un notepad aquí para no estar poniendo tantos valores a cada rato. 6 valores. 5, 8, tan. Otro 5. De hecho, más valores. Otro 8. Y un 7 más. Entonces son 8 valores. Ya. Eso para que en la corrida yo copie estos valores. Le doy F5 y voy a copiar eso. Copio. Y ahí está mi lista. Y ahora debo adicionar estos dos punteros. Quiero que un puntero apunte a 4. Y quiero que el otro puntero apunte a 8. Ya, le doy Enter. El puntero 1 es true y el puntero 2 es true. Eso significa que existen. Pero yo no tengo que mostrar los punteros como tal. O sea, esto me retorna un nodo. Fíjense que si yo le pongo punto, puedo acceder al... Dado que esto es un nodo, o sea, esto me devuelve un nodo, ¿no? El search ya no es el buscar. ¿Qué estoy hablando aquí? Search. Estoy utilizando la otra función, ¿no? Search. Search. Y si yo pongo search punto, puedo acceder a las funciones que tiene el nodo, ¿no? Y quiero mostrar la información. El puntero 1 es la información más y que me muestre. A ver, no vamos a complicarnos mucho aquí. Que me muestre entre paréntesis también. Su parte, el contador. Esto es solo información, no es tan necesario. Solo lo estamos haciendo con fines de ver que hemos efectivamente encontrado estos dos elementos. ¿Ya? Entonces lo mismo hacemos con el puntero 2. Y aquí ponemos Y. Y aquí ponemos Y. Luego le damos... Copiamos esto y lo pegamos aquí. Le damos en Enter. Y vamos a introducir el 4 y el 8 nuevamente. Y nos dice, el puntero 1 es 4 con una repetición y el puntero 2 es 8 con 2 repeticiones. Sí, se está encontrando. No está funcionando. Y ahora viene la parte difícil, hay que intercambiarlos. Bien, esto es solo para verificar que encontramos esas posiciones, ¿ya? Esto ya no lo vamos a usar. Ahora vámonos a la lista doble. Y después de search vamos a poner aquí
public void. Esto se suele decir con un swap. Hacer un swap es como intercambiar dos cosas, ¿sí? Cambiarlas de posición, eso es un swap. Un swap. ¿Dónde vamos a intercambiar dos elementos que están en... que los vamos a decir X y Y? X y Y. ¿No? Entonces yo aquí cuando llame a la función de intercalar voy a decir ld.swap X y Y, ¿no ven? Así es como le vamos a llamar. Bien, pero ahorita no va a hacer nada. Entonces yo me voy a posicionar en dos nodos, ¿sí? Un puntero 1 y un puntero 2. Ya, así lo vamos a poner por separado. Puntero 2. Donde puntero 1 va a ser igual a la misma función de search para buscar el valor de X. Y el nodo puntero 2 va a ser igual a search también para buscar el nodo donde se encuentra Y, ¿no? Recuerden que la función search me devuelve un nodo, por tanto ahí está, ¿no? Bien, listo. Hasta aquí ya tenemos definido nuestros dos punteros. Muy bien. Ahora sí ya podemos analizar un poco cómo intercambiar estos dos elementos y analizar todos los casos especiales. No sé si hacerlo aquí en la pizarrita sea bueno, pero podrían valer estos cualquier cosa. Ya digamos que este está aquí y este está aquí. Bien, entonces no sé cómo, a ver, es que esto no es muy entendible. No me gusta esta pizarrita, es muy chiquita aparte. Lo que hay que definir cuando ya tenemos nuestros dos punteros apuntando respectivamente a los nodos que queremos cambiar, digamos este puntero 1 y puntero 2, ¿no? Están apuntando al lugarcito que queremos cambiar. Ahora lo que hay que definir es pues, cómo cambiarlo. Bien, se podría hacer una cosa muy fácil, pero que no es lo que se debería, que es básicamente solo cambiar su información, que sería como una trampa incluso, ¿no? O sea, yo le cambio la información de este y la información de este ya, es como si hubiera cambiado el nodo. Pero no es la idea. De hecho, es lo más óptimo que se podría hacer. Yo haría eso, pero no es la idea. O sea, el problema nos está dando un problemón, ¿no? O sea, intercambiar estos dos nodos. Entonces, esa no es una opción, así que no vayan por esa opción. Si es que eso va en su examen o algo así, no lo hagan. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Bien, yo aquí ya tengo mi puntero 1 definido. Pero cuando yo lo cambie a otro puntero, que digamos esto yo lo podría guardar en un puntero auxiliar o algo así, o en un nodo auxiliar. Pero lo que no estoy guardando ahorita son su siguiente nodo al cual está haciendo referencia y su anterior nodo. O sea, yo no tengo eso. Y si lo tuviera, entonces para mí sería ya más fácil poder cambiarlo, ¿no? Recuerdan que para yo agregar este nodo que ahorita está en el medio, yo necesitaba conocer las posiciones anteriores que estaban a este nodo donde yo lo quiero agregar, ¿no? Entonces para modificar esas conexiones, ¿qué necesitamos? Anotémoslo en el notepad. ¿Qué necesitamos? Del puntero 1 necesitamos conocer su puntero 1, su parte anterior, ¿no? Necesitamos conocer ese puntero. Y también necesitamos conocer puntero 1, su parte siguiente, ¿no? Necesitamos conocer eso. Y lo mismo pasa con el puntero 2. Para el puntero 2 también necesito conocer esto. Puntero 2, su parte anterior y su parte siguiente. Necesito conocer esto, ¿para qué? Para que cuando venga el nuevo elemento yo lo pueda conectar con esos valores. No sé si se entiende esa parte. Ahora aquí un poco más si somos bastante específicos, se complica mucho más la cosa. ¿Qué pasa si el puntero 2, por ejemplo, apuntara ahora ahí? O sea, los dos estarían seguidos. Y la parte siguiente del puntero 1 sería el puntero 2 también, ¿no? Es que ahí se complica un poquito más la cosa. Un poquito más.
Entonces hay esos dos casos bien particulares. Otro caso es que el puntero 1 estaría, el puntero 2 estaría aquí y el puntero 2 estaría apuntando acá. Perdón, el puntero 2 estaría apuntando aquí y el puntero 1 aquí. Entonces hay que analizarlo eso con mucha calma. No sé cómo explicarlo. No sé si irme directo al código para que se entienda. Dirán ustedes, vámonos al código directo. Vamos al código directo. Bien, entonces de puntero 1 yo voy a definir. Me voy a definir varios punteritos. Ya. Puntero 1 A. Que haga referencia al puntero 1 su parte anterior. Va a ser igual a puntero 1 punto anterior. Listo, con esto tengo el puntero 1 su parte anterior. Sea que valga nulo, sea que valga el inicio, no sé, ¿no? Luego de la misma forma voy a tener puntero 1 su parte siguiente. Va a ser igual a pt1 su parte siguiente. Luego voy a tener de la misma forma puntero 2 su parte anterior y su parte siguiente, que van a apuntar a puntero 2 su parte anterior y puntero 2 su parte siguiente. Listo, tenemos eso. Bien, ya está, tenemos esos punteros. Ahora quiero mover el puntero 2. El puntero 2, quiero mover esto, o sea, este elemento, quiero moverlo aquí. ¿Ya? Quiero moverlo ahí. Bien, como ya está guardada sus posiciones, solo es moverlo ya. De hecho, lo más sencillo que ahorita haría es decir lo siguiente. A ver. Moviendo el puntero 2. El puntero 2 a puntero 1. O sea, a su posición del puntero 1, ¿no? Le vamos a decir puntero 1, su parte anterior. O sea, digamos, el puntero 1, su parte anterior, en este caso valía nulo. Ese es un caso especial, que ahorita lo vamos a ver, pero digamos que no es un caso especial. Digamos que este es el puntero. A ver, esto lo vamos a facilitar un poquito ya. Ahí tenemos otro nodo, digamos. Tenemos otro nodo. Vamos a borrar esto de aquí, vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a mover esto. ¿Cómo era esto? Con esto, ¿no? Y este apunta aquí. Y este apunta aquí. Este apunta aquí. Este apunta en su vuelta aquí. Y ya. Y tenemos un 7. Ya, como sea. Y el puntero 2 apunta ahí. Ya un poquito enredado, pero ahí está. Muy bien. Y el puntero 1 no apunta aquí, digamos. No apunta aquí. Pues solo para facilitarnos el primer caso, ¿ya? El puntero 1, digamos que está apuntando aquí al 5, ¿ya? Así estamos ahorita, así estamos y queremos cambiar el 7 por el 5. Muy bien. Bien, entonces en este punto tenemos el puntero 1A, ¿sí? Tenemos también el puntero 1S, puntero 1S. Tenemos esos dos, aquí están, ¿no? Puntero 1A y puntero 1S. El puntero 1A apunta a su parte anterior del puntero 1. Y el puntero 1S apunta a su parte siguiente del puntero 1. No, eso es todo. Ahora el puntero 1A, su parte siguiente, ya no va a apuntar al puntero 1. Ya no le va a apuntar a este. Ahora le va a apuntar al puntero 2. Al puntero 2. Entonces hacemos puntero A, su parte siguiente va a ser igual a puntero 2. Luego podemos decir que puntero 2, su parte anterior va a apuntar a P1A, ¿no? Este es P1A, entonces este va a ser el nuevo puntero 2. A ver, esto estamos diciendo ahorita. Puntero 1, su parte siguiente va a apuntar a puntero 2. Luego puntero 2 ya no va, su parte siguiente, no, perdón, su parte anterior, que es este de aquí, su parte anterior,
va a apuntar a puntero 1A. Listo. Luego, puntero 2, su parte siguiente, así esto de acá, va a apuntar al puntero 1S, ¿no? Va a apuntar al puntero 1S. Entonces, puntero 2, su parte siguiente, va a apuntar a puntero 1S. Y luego puntero 1S, su parte anterior, puntero 1S es este, ¿no? Su parte anterior ya no va a apuntar a puntero 1. Ahora va a apuntar a puntero 2. A este cuate le va a apuntar, ¿no? Porque este va a venir aquí. Esto va a venir aquí. Solo estoy poniendo las posiciones donde deberían estar. A puntero 2. Listo. Y este es un caso. Solo un casito. Lo mismo hacemos para el puntero 1. ¿Ya? Puntero 2, su parte siguiente, no, puntero 2, su parte anterior, su parte siguiente va a apuntar al puntero 1. O sea, lo mismo, vamos a reemplazar unos por 2. Y el puntero 1, su parte anterior, va a apuntar al puntero 2, su parte anterior. Luego el puntero 1, su parte siguiente, va a apuntar a puntero 2, su parte siguiente. Luego puntero 2, su parte siguiente, perdón, su parte anterior. Puntero 2 siguiente, su parte anterior va a apuntar a puntero 1. Y listo. Y este es solo un caso. Y este es solo un caso. Y luego de hacerle este swap, vamos a volver a mostrar. Vamos a volver a mostrar. Y vamos a ver si este caso está funcionando correctamente. Y vamos a mostrar de izquierda a derecha. A ver, ejecutaremos. Ya. Vamos a copiar nuestros datitos de aquí. Tenemos 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Vamos a intercambiar el 2 con el 7, ¿ya? El 2 con el 7. Entonces leemos 2 y leemos 7. Muy bien. Y ahí está, como pueden ver, ya se han modificado sus posiciones. Este es el original, ¿no? Este es el original. Tiene 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Y el nuevo es 1, 7, 4, 5, 2, ¿no? El 2 ocupa el lugar del 7, aquí está el 7, y el 8. Muy bien. Ya está funcionando un caso. Solo un caso, hay algunos más que considerar. Por ejemplo, este es un caso en el que tenemos aquí un elemento, aquí el puntero 1, mejor dicho, aquí el X. Aquí un elemento, aquí otro elemento, aquí el Y y aquí otro elemento. ¿Ya? Solo va a funcionar en estos casos. En el que haya elementos a la izquierda de Y y a la izquierda y a la derecha de X y a la izquierda y a la derecha de Y. ¿Ya? Este es un caso ahorita. Se los dejo de tarea para que practiquen ustedes mismos y hayan los otros casos que faltan, que serían cuando estos dos están juntos, ¿ya? Cuando uno está al lado del otro. Y a ver, vamos a también decir que los X siempre va a estar a la izquierda y Y siempre va a estar a la derecha, ¿ya? Así que no es algo que tengan que controlar. Sí, vamos a asumir que siempre van a estar así. Entonces tenemos un caso. Este es un caso, cuando X y Y están juntitos. Luego tenemos otro caso cuando X y Y están al principio y al final. Luego tenemos otro caso cuando X, digamos así, ¿no? Y está al final y cuando X está al principio. Tenemos estos casos. Sí, esto debería ser incluso hasta una práctica obligatoria para que refuercen esas partes, ¿ya?
ahorita hemos hecho este caso, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, donde tenemos elementos a la izquierda, a la derecha de Y, y a la izquierda y a la derecha de X. Falta considerar estos otros casos. ¿Se entiende, chicos, esta parte de los casos? Esos casos más hay que consultar. En total son 5 casos, ¿no? Puede que incluso haya otro caso más, pero eso se los dejo para que ustedes lo analicen, en el que tenemos solo un elemento entre X y entre Y. Puede que sea otro caso, o puede que no, ¿ya? Pero se los dejo de tarea. Este es el que ya hemos hecho, y ahí tenemos estos otros. Y nos vemos la siguiente semana. Cuídense.